partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Saludos, buenas tardes para todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgo de desastres. Buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y tenemos un lema: para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Saludos, Adelfo, saludo también a todos nuestros oyentes. Trabajaremos para todos ustedes en el programa de hoy Andrés Plusca, quien se ocupará del control técnico del espacio, y estaremos como productores y moderadores. Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Adelfo Solarte con el CNP 8965. Como asesor de los contenidos del programa está el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción está el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. Bueno, el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo, SIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Y así damos inicio hoy viernes 24 de junio al programa número 33 de Información a todo riesgo. Así es, Nilsa, el programa número 33 es una fecha patria para los venezolanos. Les recordamos que hay varias formas de hacer, ¿verdad?, contacto con el programa. Una de ellas es que usted sintonice su radio, lo puede hacer a través de su aparato de radio, pero también en internet, haciendo enlace con la siguiente dirección: éxitos109fm.com.ve. Allí puede seguirnos también en internet, obviamente en cualquier parte del mundo. Y si quiere escuchar programas previamente grabados, lo puede hacer accediendo a la siguiente dirección: www.sigir.org. Usted se va allí a la sección de novedades y de seguro puede escoger un tema que le sea de interés. Así es, Adelfo, y también pueden escribirnos a nuestro correo a todoriesgo@sigir.org, o también pueden llamarnos a la oficina del SIGIR al 0274-658-8206. Y con eso, bueno, tiene usted muchas formas de establecer contacto con Información a todo riesgo. Hoy vamos a tener un programa especial. Bueno, todos los programas para nosotros siempre tienen un toque especial, pero este lo tiene porque nuestra invitada tiene esa característica, es una invitada muy especial, porque vamos a hablar del tema. Hemos colocado este título: la arquitectura en pro de ciudades más seguras. Y precisamente, si vamos a hablar de arquitectura, vamos a tener, como van a ver a continuación, en nuestra próxima sección, a un personaje muy destacado en esta área profesional. Con los especialistas. Sí, Adelfo, con los especialistas estará con nosotros Teresa Guevara Pérez. Ella es arquitecta, también es graduada en la Universidad de los Andes, aquí en Mérida, Venezuela. Tiene un posgrado en construcción industrializada en Inglaterra, también tiene una maestría y un doctorado especializada en edificaciones sismo resistentes por la Universidad de California en Berkeley. Ha trabajado como investigadora en el área de la vivienda pública y como consultora independiente sobre arquitectura de las edificaciones sismo resistentes, vulnerabilidad de hospitales, configuraciones urbanas en zonas sísmicas y mitigación de desastres ante sismo. Ha sido editora y ha participado en el libro de memorias y ponencias presentadas en el curso internacional sobre protección del patrimonio construido en zonas sísmicas en Venezuela. Eso fue en 1999. Y es autora de diversas ponencias y artículos publicados en revistas especializadas y 2 de los libros de la serie Cronología de Desastres de la Organización Panamericana de la Salud, casualmente referida a los sismos de El Salvador. Entre sus libros también se cuenta el titulado Arquitectura Moderna en Zonas Sísmicas, publicado en el 2009. La arquitecta Teresa Guevara estará en nuestro programa porque fue invitada como profesora al curso de gestión de riesgo para arquitectos que se desarrolló en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes y que finalizó ayer jueves 23 de junio, Adelfo. Sí, Nisa, ayer estuve allá, pero por cierto,
tuvo que mudarse un poquito la sede, bueno, por los conflictos propios de la ciudad de Mérida, pero se terminó, creo que todo estuvo muy bien. Precisamente, profesora, vamos a comenzar por ese aspecto de su participación en este curso. La profesora Teresa pues fue una de las invitadas, como bien lo apuntó Nilsa, y vamos a pedirnos que nos cuente sobre la impresión que le ha dejado esa participación en el curso de gestión de riesgos para arquitectos desarrollado aquí en la Universidad de los Andes con el apoyo, por cierto, del SIGIR. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Antes que nada quería agradecer al SIGIR por esta invitación. Para mí es un gran honor participar en este curso y a ustedes por la invitación a esta entrevista. Con respecto al curso, yo quedé gratamente impresionada. Tuvimos una excelente participación. Una de las cosas más importantes es que todos los asistentes estaban interesados en el tema. Muchas veces en estos cursos asiste gente que viene como obligada y uno lo siente, pues que están viendo el reloj constantemente para ver cuándo se termina el curso. Y en este curso los estudiantes querían más bien que siguiéramos y que siguiéramos. Entonces para mí eso es muy estimulante cuando uno es profesor y sobre todo cuando trata un tema tan difícil que claro, trata de hacérselos agradables, pero es duro encontrarse con la realidad. No es lo mismo cuando uno está trabajando en teoría y aprende sobre los métodos y ve dibujos y ecuaciones, a enfrentarse con la realidad de casos que han ocurrido y que son difíciles de enfrentarse. Sí, si me permite, profesora, estas preocupaciones que usted evidentemente notó en el auditorio sobre el tema de la gestión de riesgo, ¿es una inquietud que usted, como persona que ha tenido la posibilidad de visitar muchos países y con el ojo especializado de arquitecto y además arquitecto preocupada en el área de la gestión de riesgo, esto es una inquietud generalizada, que podemos decir que hay como una onda mundial hacia esto, o en el caso de Venezuela, nota usted que estamos llegando un poquito tarde al tema? ¿Cómo lo ve? Yo pienso que no debemos nunca considerar que estamos llegando tarde. Estamos llegando y lo importante es que afortunadamente estamos llegando. Yo no le pondría si temprano o tarde, hay países que se han incorporado antes, otros un poco después, pero esto es una actitud que se ha venido estimulando desde la década de los 90, cuando se estableció el Decenio Internacional de los Desastres Naturales, y sobre todo en la parte de prevención, porque traíamos un entrenamiento de atención, de apagafuego. Se les daba mucha importancia a cómo se atendían los desastres, se dio un gran impulso a los centros de protección civil internacionalmente, y en nuestros países pues se incorporó un gran apoyo a las protecciones civiles los bomberos también y las otras instituciones que participan, como los ejércitos, los ministerios de salud, pero como digo, con una mentalidad de atención posterior al sismo. Sin embargo, pues ha quedado en evidencia que la mejor manera es de evitar que lleguemos a una situación de desastre. La prevención, la mitigación es importantísima. Y ahí entra la responsabilidad de los arquitectos y los ingenieros, porque es aquello de, como decía yo en estos días, ingenieros y arquitectos que estamos en esta área del conocimiento, nos entrenan para ser, haciendo un símil con la medicina, para ser epidemiólogos, es decir, para evitar las epidemias. En nuestro caso, para evitar que lleguemos al colapso de las edificaciones. Sin embargo, estamos en una situación que somos patólogos, es decir, vamos posteriormente, cuando ocurre un sismo, a aprender de los sismos, a tomar nota del número de muertos, es decir, hacerle el estudio al cadáver. Y eso es muy duro porque estamos entrenados para evitar eso. No nos queda más remedio, aprendemos de esas lecciones tan duras, pero quisiéramos que se evitara que llegáramos a esa situación.
Ahora, profesora, en la actualidad, ¿cómo es el panorama de los estudios que realiza un profesional de la arquitectura durante su carrera universitaria? ¿Se incluyen claras nociones de la responsabilidad en el diseño de las edificaciones sismorresistentes? Mire, le voy a decir con respecto a los arquitectos. Es una tendencia internacional, como lo vimos durante este curso, a que los arquitectos tratan de evitar a toda costa saber. No es que no quieren oír hablar de esto, es que no quieren saber, es decir, no quieren enfrentar su responsabilidad. La responsabilidad en la mitigación de los desastres, en el comportamiento sismorresistente, se le ha otorgado totalmente al ingeniero estructural. Y vemos cómo el estado del conocimiento en la ingeniería estructural ha avanzado notablemente, nada más que hay que ver los dos tremendos sismos que enfrentaron Chile y Japón, y sin embargo el comportamiento, hubo un número realmente reducido de fallecidos debido al colapso de estructuras. De las razones por las que hubo fallecidos fueron los tsunamis en ambos casos, y en el caso también de Japón por el problema de energía nuclear. Pero realmente por el colapso de edificios fueron muy reducidos los números de víctimas. Pero lo que ocurre es que en este tipo de responsabilidad, quienes construyen, quienes diseñan y construyen ciudad son los arquitectos y los urbanistas. Quienes desarrollan las normas de planificación urbana son los urbanistas, quienes diseñan, quienes establecen los conceptos básicos de una edificación son los arquitectos, y después en general los proyectos se le envían al ingeniero para que vea a ver qué hace con eso. O sea que es innegable esa participación, la responsabilidad del arquitecto. Doctora, quisiera que nos dieran un segundito para hacer una breve pausa. Sí, cómo no. Evidentemente la conversación va a seguir adelante con nuestra muy especial invitada, la arquitecta Teresa Guevara. Vamos a la pausa y regresamos. Información a todo riesgo llega a ustedes gracias al respaldo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, una innovadora fundación con sede en la ciudad de Mérida que promociona y desarrolla proyectos dirigidos a la reducción del riesgo y la preparación y el manejo de desastres. Bien, continuamos en información a todo riesgo a través de Éxitos 100.9, hoy viernes 24 de junio, con nuestra invitada, la arquitecto Teresa Guevara. Estamos hablando del tema de la importancia que tiene la arquitectura para hacer ciudades más seguras. Evidentemente, si hablamos de arquitectura, hablamos de los arquitectos. Y hay, como nos decía la doctora Guevara, que hay como toda una tendencia a incorporar estas responsabilidades, pese a la resistencia que pudiera haber de los propios profesionales. Acá en Mérida, entonces, ella está presente porque fue invitada específicamente a este curso de gestión de riesgo para arquitectos. Y una actividad que se vino, Nilsa, desarrollando desde hace tiempo atrás. Sí, fíjate que en el programa número 18 de Información a todo riesgo, transmitido el viernes 25 de febrero de este año, estuvo como invitada la profesora Belkis Cartay, una de las personas que impulsó el curso de gestión de riesgo para arquitectos que recientemente culminó en nuestra ciudad. En esa ocasión, la profesora Cartay argumentó de la siguiente manera la importancia de estos conocimientos académicos para arquitectos. Vamos a recordar parte de su intervención. En su doble función como profesional o como funcionario público está íntimamente vinculada al hecho de la ciudad. Y es en la ciudad donde se produce un conjunto de sinergias a las cuales puede contribuir la profesión de la arquitectura a través de la construcción de edificaciones y de equipamientos, o a través del diseño de espacios que pueden de alguna manera producir configuraciones y formas que pueden generar tensiones fuertes, deformaciones que hacen y provocan a lo mejor nuevos riesgos o incrementan la posibilidad de un desastre. Por eso es que es importante y fundamental la formación en esta área tan compleja y tan delicada del futuro profesional de la arquitectura o del arquitecto en sí mismo. Porque además hay una cosa que es necesario comentar. Desde hace mucho tiempo el arquitecto viene interesándose en esta temática, pero en un momento dado traspasó esa responsabilidad al ingeniero estructural.
y se queda simplemente con el diseño arquitectónico, estético y funcional, olvidándose de la responsabilidad que por ley además le corresponde frente a los daños que puedan ocasionar a la ciudad y además frente al hecho mismo de ser el constructor mismo de la ciudad. El arquitecto es responsable en buena parte de lo que acontece en ella. Por lo tanto, debe tener una visión muy integral y muy holística de lo que es hacer ciudad y de la responsabilidad que él tiene para con la ciudad y para con la ciudadanía. Bien, conversábamos el 25 de febrero de este año, hace 4 meses atrás, con la doctora Belkis Cartay, que fungió como una de las propiciadoras y organizadoras de este curso de gestión de riesgos para arquitectos. En función de esto, queríamos, primero, bueno, ya usted escuchó, doctora Guevara, la intervención de la doctora Cartay, y cuál fue su percepción en este encuentro con los arquitectos en torno a la formación en la gestión de riesgos, específicamente en lo que respecta a la ciudad de Mérida. ¿Nota usted que en el contexto de Mérida pues se está avanzando de manera concreta en este aspecto específico? Yo pienso que este curso es un gran paso que se da para incorporar a la universidad y a la Facultad de Arquitectura en hacer sentir, en enseñar a los arquitectos y estimularlos, porque no es solamente enseñarles, sino estimularlos para que entiendan cuál es su responsabilidad. Hasta ahora se han dado cursos de posgrado en diversas universidades. De posgrado me refiero a cursos cortos de ampliación de conocimientos. Sin embargo, no existe un posgrado específico sobre este tema. Y en el nivel de pregrado muy poco se toca este tema. Yo pienso que con este curso y con la gran participación, no solamente de los que se inscribieron, sino todos los que se quedaron fuera, es una manifestación del interés que tienen los arquitectos por informarse y por formarse, no solamente por informarse, sino por formarse. Y estos cursos de ampliación de conocimientos son más que todo informativos, porque no permite entrarle hasta, como digo yo, el hueso del problema y de la responsabilidad. Por lo tanto, mi esperanza es que estos primeros pasos que se están dando contribuyan a que la universidad pueda formalizar unos cursos de mayor tiempo, bien sea en el posgrado y que se empiecen a incorporar asignaturas para arquitectos, porque muchas veces se ha tocado el tema, pero son los ingenieros los que enseñan a los arquitectos, entonces quedamos siempre con la identificación de que el tema es un tema de ingenieros y no un tema de arquitectos. Hay que hablarle a los arquitectos con lenguaje de arquitectos, hay que enseñarle cómo sus decisiones arquitectónicas forman un carácter importante en el momento de tomar decisiones. Así es. Para el arquitecto, ¿implican estas posturas de mayor rigor constructivo alguna renuncia, digamos, estética a sus aportes en el diseño, profesor? No, ayer justamente en el comentario final del curso, yo les expliqué que también está incluido en el comentario final de mi libro, cómo cuando dicen es que las recomendaciones sismoresistentes coartan la creatividad del arquitecto. Entonces yo les decía, es que acaso entonces las normas ambientales, cuando usted diseña, y les presenté un gráfico un poco gracioso para entenderlo, medio caricaturesco, de cuando ellos diseñan una casa en la playa con una serie de condicionantes y cuando diseñan una casa alpina con una serie de condicionantes. Pues una casa alpina tiene que estar adaptada al clima, si ponen el diseño de la casa de playa en los Alpes, indudablemente que la pobre gente que está adentro se va a congelar, y si hacen una alpina en la playa, pues indudablemente que se van a cocinar. Entonces, de la misma manera que ellos tienen que usar la creatividad para producir estas viviendas en una zona ambientalmente adecuada, pues de la misma manera se diseñan las casas o los edificios o las edificaciones en general que van a hacer apropiadamente para ese contexto sísmico. Y doctora, y en este sentido,
¿Pueden ustedes citar algún ejemplo en ese periplo que ha hecho por distintos países de alguna edificación o incluso algún plan de desarrollo aplicado a una ciudad donde se note que se están tomando en cuenta estos criterios y que inclusive puedan servir hasta como ejemplo para decirle a veces a algunos, yo creo que no son todos los arquitectos que se niegan a adoptar estas tendencias, pero decirle que bueno, hay ejemplos de donde se puede congeniar estas, tanto lo estético como lo funcional, pero también el tema de la seguridad de la edificación desde el punto de vista de lo que se puede hacer en gestión. Yo diría que en cuanto al diseño de edificaciones sismo resistentes, el factor más importante, aparte de los profesionales, el ingeniero y el arquitecto, es el cliente y muchas veces los políticos. Porque uno puede estudiar mucho y puede diseñar una edificación sismo resistente, pero en el momento en que va el cliente, si eso significa que hay que tomar medidas que van a costar un poco más, prefiere que no. Y en cuanto a las ciudades, los políticos, si el arquitecto está recomendando, o el ingeniero estructural, algo que les coarte de primer momento las decisiones que se han tomado políticamente, sus decisiones son dejadas de lado. Entonces, la experiencia más importante en cuanto al diseño de edificaciones se queda ahí, y podemos ver como ejemplo, ustedes me están preguntando ejemplos, hay muchísimas edificaciones. El ejemplo más importante es que aquellos edificios que son símbolo de las grandes empresas, ahí van a contratar a los mejores ingenieros, los mejores arquitectos y las mejores oficinas de inspección, donde no van a escatimar en pagar lo que sea, porque es el símbolo de las empresas. Entonces, si un edificio que es símbolo de las empresas llega a fallar ante un sismo, la empresa queda muy mal. Es el símbolo de la empresa. Vamos a aprovechar este break para hacer como un corte. Vamos en la próxima parte a conocer un poquito las experiencias vivenciales que usted ha tenido en su desempeño como arquitecto en distintos escenarios, inclusive post-desastre, cosa que tal vez nos pueda servir mucho a nosotros acá como experiencia acá en Mérida. Entonces vamos a hacer la pausa y regresamos con más de información a todo riesgo. Hay hombres y mujeres voluntarios que exploran los rincones más recónditos de los Andes en busca de signos, señales de movimientos del planeta. Ellos son el equipo que le da vida a Fundapris, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico. En Fundapris hacemos de la investigación una herramienta preventiva. Bien, con más de información a todo riesgo, hoy viernes 24 de junio, recuerden, estamos conversando con la arquitecta Teresa Guevara y el tema, la arquitectura en pro de ciudades más seguras. Parece una perogrullada, es decir, como que si no lo fueran, pero bueno, por lo que hemos estado conversando, sí se nota que hay una tendencia a vincular con un mayor con mayor ahínco, con mayor especificidad la responsabilidad del arquitecto en esa construcción de ciudades más seguras o en esa, digamos, hacer ciudades menos vulnerables. Y como el programa pues está en vivo, alguien nos llamó, que está escuchando el programa, y nos preguntó algo que vamos a aprovechar. Le prometimos hacerle la pregunta aquí a nuestra invitada. Y ella habla del tema de que a veces las edificaciones de salud, que entiendo ha sido uno de sus áreas más específicas de trabajo, pues no solamente que no son atendidas, sino que cuando son atendidas, que se hacen algunas modificaciones en algunas áreas delicadas como las emergencias, según la visión de esta doctora, que se identificó como Isabel Márquez, dice que trabajó en el hospital y le preocupa esto que está sucediendo, que se hacen modificaciones sin tomar muy en cuenta estos aspectos que estamos tratando. Ella dice a veces áreas muy reducidas, a espacios poco aptos para el desempeño funcional de los médicos. Pero bueno, es una percepción que ella tiene y aprovechando su presencia, pues quisiéramos consultarla sobre esas experiencias vivenciales que usted ha tenido y si en algún momento pudiéramos referir algo de lo que nos ha preguntado esta oyente. La pregunta me parece muy interesante. La Organización Panamericana de la Salud viene trabajando
sobre este tema desde hace, yo diría que desde los 90 se ha intensificado el estudio de las edificaciones hospitalarias en zonas sísmicas, su diseño y su funcionalidad. Y sí se encuentran, ha sido factor común, yo diría que en Hispanoamérica, en América en general, que es el área de responsabilidad de ellos. Con respecto al Hospital Universitario de Mérida, yo no puedo opinar porque no conozco el tema. Y eso es algo que le he insistido mucho a mis estudiantes, que uno no puede dar opinión si no conoce cuáles han sido las soluciones. Uno puede, cuando ve un edificio o cuando visita un hospital, uno puede decir, parece ser que tiene factores de vulnerabilidad, pero hasta que uno no entra a estudiar el caso y cuáles son las razones por las que se han tomado algunas decisiones y saber cuáles han sido las decisiones que se han tomado, es muy difícil opinar. Yo no puedo opinar con respecto a este hospital porque no lo conozco. Muy bien. Profesora, usted ha estudiado algunos escenarios post-desastre, y ya lo había anunciado un poquito, a partir de algunos terremotos famosos, como el de California en el año 1989, el de El Salvador en el 2001, o el relativamente reciente terremoto de Lorca, el 11 de mayo, al sur de España. Esto le ha permitido a usted abordar varios aspectos vinculados a la gestión de riesgo. ¿Puede contarnos sobre el particular? Sí, han sido escenarios bastante diferentes. Yo participé en las misiones de evaluación tanto de Loma Prieta, en San Francisco, la zona del área de la Bahía de San Francisco, y en el de El Salvador, específicamente como representante de la UNESCO y posteriormente de la Organización Panamericana de la Salud, y la visita que acabo de hacer a Lorca, que la hice por mi cuenta. Y bueno, uno de los factores más importantes, ya que estamos hablando de arquitectura, y mi investigación durante 7 años, que es el aporte que yo estoy dando en el libro de la arquitectura moderna en zonas sísmicas, y el otro libro que está a punto de salir, que es el enfoque de ciudad, que lo tendremos pronto a la venta, es que se repiten en todos los países que han aplicado los postulados del movimiento moderno, se repiten las mismas fallas en los edificios. Esto queda muy claro, que hay configuraciones modernas que son aquellas que nos meten con intravenosa a los arquitectos y a los planificadores urbanos desde que entramos a la facultad, que tenemos que revisar en zonas sísmicas. Entonces el movimiento moderno dio respuesta a unas condiciones de salubridad y de diseño en su momento que fueron estupendas. Fue el gran cambio de paradigma en cuanto a las ciudades modernas y las edificaciones modernas, pero bueno, ya tenemos una experiencia de un siglo de cómo estas edificaciones en zonas sísmicas pues presentan problemas que hay que solucionar. No es que las vamos a eliminar o las vamos a sacar de nuestra mente, pero tienen que ir acompañados con un estudio muy minucioso y tratando de evitar las incertidumbres que nos brindan esas configuraciones. Y le preguntamos, en este tema de la mitigación, hablando de esos escenarios en los que usted ha visto, ¿dónde pareciera que está el acento en la solución, vamos a decirlo así en términos generales, en la atención a la ciudad construida, vamos a decirlo así, en la atención de las edificaciones levantadas? ¿Están los gobiernos mirando eso? ¿O hay una insistencia más a ponerle el ojo más bien a lo que se va a construir? Que, grosso modo, ¿qué es lo que usted ha percibido de las tendencias en cuanto a esas dos, digamos, responsabilidades importantes ambas? Sí, voy a responder la segunda pregunta, que me es más fácil, que es en cuanto a las ciudades y a las edificaciones que se van a construir. Yo pienso que, bueno, si seguimos intentando a través de las escuelas de ingeniería y arquitectura, pues que entiendan pues que tienen que trabajar juntos ingenieros, arquitectos y urbanistas. Yo quiero insistir en el tema de los urbanistas porque nos hemos encontrado que estas configuraciones que se repiten en los sismos que han fallado, muchas veces son propuestas y en algunos casos obligadas por las normas de urbanismo, de zonificación urbana específicamente, y por eso quiero incorporar que no se nos pase siempre mencionar a los planificadores urbanos. En cuanto a lo que existe, eso es un problema muy grave.
Eso yo lo acabo de ver en Lorca, edificaciones construidas cuando no se tenía el conocimiento en el desarrollo del diseño de edificaciones sismo resistentes, una calidad de construcción muy baja y las normas están cambiando permanentemente. Pues cada vez que hay un sismo, cuando nosotros vamos a estudiar, es justamente para que eso sea un aporte al estado del conocimiento. Y indudablemente que hay un inventario de construcciones existentes que o no han incluido las responsabilidades en cuanto al diseño de edificaciones sismo resistentes o aquellas que se fueron quedando con las normas antiguas. Para esto, yo he visto en algunos casos, como fue el caso de San Francisco en los años 80, un gran estímulo para las edificaciones victorianas que presentaban problemas comunes en cuanto a las fundaciones, y la unión con las casas de madera, que son muy buenas, muy resistentes, en donde existió un estímulo por parte del municipio, las compañías aseguradoras y los bancos, para aquellos propietarios que iban a hacer remodelaciones en sus casas y se les obligaba que tenían que hacer el estudio sismo resistente. Los bancos pues daban créditos especiales para que se adecuaran a la norma existente, y las compañías de seguro también daban seguros con menos costo a los individuales pues que habían hecho esto. Entonces yo pienso que tiene que existir, esto es un trabajo conjunto, esto no es un problema de arquitectos solamente, de ingenieros o de planificadores urbanos, hay que afrontarlo como un gran grupo, como se hace con las epidemias. De la misma manera, si queremos evitar la epidemia, tenemos que trabajar conjuntamente. Desde una perspectiva urbana, profesora, ¿es posible económicamente enfrentar estos desafíos en la reducción de riesgo de desastres? Bueno, se tiene que trabajar en equipo y hay que buscar las soluciones. Las soluciones las hay. Como decía anteriormente, si hay un estímulo y hay participación por parte de los entes financieros y de las compañías aseguradoras, conjuntamente con las comunidades, haciéndole entender a las comunidades que es su responsabilidad, que no es como el avestruz de meter la cabeza debajo de la tierra y decir eso no me va a pasar. Es la misma actitud que existe con el SIDA, a mí nunca me va a dar SIDA, y hay que hacerles entender, no como una obligación, sino explicarles que si no se toman las medidas, los sismos no se pueden predecir, los sismos nos llegan cuando menos los esperamos. Si vivimos en zonas sísmicas, sabemos que a medida que nos alejamos del último sismo, nos acercamos más al próximo, hay unos ciclos de recurrencia en la aparición de los sismos, por lo tanto hay que tomar medidas y en eso las comunidades tienen que participar. Bueno, eso nos da respuesta a una de nuestras inquietudes que tenía que ver precisamente con la figura de los ciudadanos, que al fin de cuentas, con el conocimiento que tengan del tema, pueden convertirse en factores propiciadores de decisiones de políticas públicas tal vez más acertadas, haciendo, digamos, presión sobre los que tienen la responsabilidad de la ciudad, no solamente desde el punto de vista profesional, sino digo desde el punto de vista gubernamental. Ahora, ya como pregunta final, porque el tiempo inexorablemente va pasando, y si ponemos la mirada a futuro, doctora Guevara, ¿considera usted que los desastres van a seguir entonces eso que nos decía usted, de que, bueno, aprendemos con cada desastre, y eso es bien importante, pues nos hacemos más fuertes como sociedad, pero prácticamente la dinámica ha sido que los desastres parece que marcan el accionar en la toma de decisiones, y pareciera que no hay una actitud proactiva frente a esto, por lo menos en los casos que nos competen acá en Venezuela. No sé si ese es el mismo fenómeno que observa usted a futuro con respecto a esta situación, y en definitiva, ¿qué rol visualiza usted para el arquitecto dentro de todos estos nuevos escenarios? Ese es un punto bien importante. Cuando yo inicio mis conferencias, que es para público general, más que ya para el público especializado, porque cuando doy las clases entramos a otro tipo de tema. La primera diapositiva que yo tengo no es asustar, no es alarmar, es alertar. No podemos crear pánico en las comunidades, lo que tenemos es que hacerles entender que
con la participación, con la prevención, podemos evitar el desastre. Siempre hay una confusión en lo que significa el evento natural en sí mismo y el desastre, y eso es muy importante entenderlo para poder atacar el asunto. El desastre se presenta cuando una comunidad no está en capacidad, los efectos del evento natural sobrepasan su capacidad de respuesta y su capacidad de sobrevivir. Es decir, que si tomamos las medidas preventivas no debería haber desastre. El evento ocurre, como pasó, ustedes vieron las películas del sismo de Japón, cómo se movieron, a mí me impresionó mucho cómo se movían las estructuras, y las estructuras no se cayeron. Colapsaron, ¿no? Cómo con la prevención esos japoneses calmadamente se metieron debajo de las mesas y esperaron a que terminara la vibración y salieron. Fíjese que la mayoría de las personas, de los 8 muertos que hubo en Lorca, 7 se murieron porque les cayeron encima los acabados de los edificios, que a mí me aterra cuando veo los edificios esos de ladrillitos superpuestos, porque esos fueron los que se desprendieron en Lorca y le cayeron a la gente y los mataron, ¿no? Entonces la prevención es importantísima, es aprender a vivir con el animal donde estamos viviendo. Es decir, si es una zona sísmica, tenemos que aprender a comportarnos. Y se perdió, sobre todo aquí en los Andes, había una cultura notable. Mi mamá era trujillana y en la casa de mis abuelos había el patio en Boconó, el patio del terremoto, donde empezaba a temblar y ahí todos se iban, y ahí tenían mantas, tenían unas cubiertas livianas, unos techos livianos que no se caían, era un cuarto con unas paredes muy gruesas, y en cuanto empezaba a temblar, se iban todo todos el mundo para allá. Entonces hemos perdido esa cultura, la gente de antes, si sabía los sitios por donde pasaban los ríos cuando se inundaba, cuando habían lluvias excesivas, no construían en el sitio del paso de los ríos o donde sabían que se iba a inundar. Entonces hemos perdido esa cultura y es muy importante que recobremos esa cultura para que no tengamos miedo, para que sepamos que va a ocurrir, pero si nosotros estamos preparados, no nos va a pasar o nos va a pasar lo menos posible o vamos a evitar que haya el desastre. Bien, bueno, doctora Teresa Guevara, muchísimas gracias. Creo que cumplimos buena parte de lo que teníamos escrito, pero bueno, ya queda la invitación como siempre abierta a otra posibilidad de conversación más adelante, porque este tema obviamente no se agota en unos pocos minutos de conversación, pero reiteramos el agradecimiento por haber aceptado conversar con nosotros y con nuestros oyentes. Muchísimas gracias a ustedes y al SIGIR por esta invitación. Así es, entonces vamos a hacer una nueva pausa y cuando regresemos con algunos aspectos finales de información a todo riesgo. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR. Bien, con más de información a todo riesgo, nos quedan unos minutos y vamos a aprovecharlo para echar un vistazo a lo que fue noticia esta semana, Nilce. Sí, y una de las noticias fue un fuerte sismo de magnitud 6.7 grados sacudió a Japón. Esta nota fue publicada este 23 de junio y está disponible en www.elnuevoherald.com. Un temblor de magnitud 6.7 sacudió el noreste de Japón la mañana del pasado jueves 23 de junio, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El evento ocurrió en la misma zona del Pacífico, donde hubo un enorme sismo de magnitud 9 el pasado 11 de marzo que provocó un mortal tsunami. En esa oportunidad, alrededor de 30.000 personas murieron o desaparecieron en ese desastre que destruyó cientos de casas, oficinas y fábricas en el noroeste de Japón. La Agencia Meteorológica de Japón emitió una advertencia de tsunami para la prefectura de Iwate tras el terremoto, pero la canceló una hora más tarde. El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico en Estados Unidos dijo que no prevé que se formara un maremoto destructivo y que atravesara el océano como consecuencia del sismo. Una segunda nota nos habla de que la segunda etapa de la misión vivienda incluirá inspeccionar estado de los hogares luego de las lluvias. Esta nota fue publicada también este 23 de junio, está disponible en www.avn.gov.ve.
Características de las viviendas, números de cuartos, materiales de las paredes, techos y pisos, condiciones de los terrenos y si han sufrido fisuras o inundaciones, entre otros aspectos, son algunos de los elementos que verificarán los cuartetos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que desde el lunes 27 de junio se desplegará en 5 entidades del país. Ellos, además de verificar los datos de los habitantes de la casa y si tienen alguna discapacidad, deben precisar las características de las viviendas, o sea, el número de cuartos, materiales de las paredes, techos y pisos, condiciones del terreno, si las casas tienen fisuras, si han desprendido en parte o han sufrido inundaciones. También si para acceder a ellas se debe atravesar un camino de tierra, una vereda o calle asfaltada. Toda la información obtenida en las visitas casa por casa se recoge en uno de los dispositivos diseñados por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias que se conectan en tiempo real a la base de datos central de registro a través del satélite venezolano Simón Bolívar. Otra de las informaciones que tenemos, Adelfo. Bueno, no, vamos a pasar a la sección de nuestra próxima sección. Agenda de la semana. Y en la agenda de la semana, la Coordinación de Enseñanza del Centro Interamericano de Desarrollo, Investigación Ambiental y Territorial de la Universidad de los Andes, CIDIAT, ULA, y la Oficina de Cursos Breves, Seminarios y Talleres de la referida institución invitan a los cursos que se estarán dictando en el mes de julio de este año en las instalaciones del CIDIAT frente al Parque de la Isla en la ciudad de Mérida. Uno de esos cursos tiene que ver con los aspectos técnicos y legales para la elaboración de planes de ordenación del territorio. Este se dictará desde el 11 al 15 de julio. Otro curso es el de supervisión ambiental, el cual se dictará del 18 al 22 de julio. También se planea ofrecer el curso de aplicaciones de Sistema de Información Geográfica en Gestión de Recursos Naturales. Eso será desde el 25 al 29 de julio. Sí, la dirección del CIDIAT es en la Avenida Los Próceres, del Parque de la Isla, edificio CIDIAT, acá en la ciudad de Mérida. Si quieren entrar en contacto con esta organización, lo pueden hacer por el 0274-244-2224. Y ahora unas notas finales con el tema de Hoy Recordamos. Adelfo, hoy recordamos el gran terremoto del sur de Perú. Eso sucedió en el 2001. Con una feroz magnitud de 8.4 grados en escala de Richter, el gran terremoto del sur de Perú, ocurrido a las 15 horas locales, un sábado 23 de junio de 2001, afectó los departamentos peruanos de Arequipa, Moquegua y Tacna. Este fue el más devastador terremoto del Perú desde la catástrofe de 1970 en Ancash y hasta ese momento era el mayor terremoto desde lo ocurrido en 1965 en la isla Rata, al norte del Océano Pacífico. El terremoto se produjo en el límite entre la placa de Nazca y la placa suramericana. Las dos placas están convergiendo una hacia la otra a una velocidad de alrededor de 78 milímetros al año. El terremoto se debió al empuje de las fallas en la interfaz entre las dos placas. Como la placa de América del Sur se mueve hacia arriba y hacia el mar sobre la placa de Nazca, tal situación da pie a que el sureste del Perú tenga una historia de terremotos muy grande. Así es, Nilsa, y el sismo causó en esa oportunidad la muerte de 240 personas, incluyendo 26 que murieron como consecuencia del posterior tsunami, que también causó la desaparición de 70 personas. Y con esto, ahora sí, estamos llegando al final. Recuerden que parte de la entrevista que tuvimos con la doctora Teresa Guevara va a aparecer el próximo lunes en el Diario de los Andes, en la página impresa de información a todo riesgo. Y si quieren escuchar los programas previamente grabados, pueden hacerlo en www.sigir.org en la sección de novedades. También pueden escribirnos a nuestro correo a todoriesgo@sigir.org o también llamarnos a nuestra oficina del Sigir al 0274-658-8206. Así es, y entonces hoy estuvimos trabajando para ustedes en el programa de hoy Andrés Plusca, quien se ocupó del control técnico del espacio. Como asesor de los contenidos del programa, el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción, el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. La dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. El programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de Total Oil and Gas Venezuela. Sí, hoy tuvimos el gusto de compartir con ustedes, quien les habla, Adelfo Solarte, con el CNP 8965 y Nilsa Gulfo, CNP 6779. Recuerdo que nuestro lema es para que el desastre no nos alcance.